Ok, bien, vamos entonces a empezar la reunión de lo que sería el último corte, como ya les había advertido por WhatsApp, dadas las situaciones actuales del entorno en que estamos viviendo, vamos a realizar que la última actividad solamente sea de montaje de laboratorio, bien, en el simulador virtual Proteus. Normalmente, la última actividad implica lo que sería la construcción de un prototipo, de un circuito electrónico, pero bueno, dadas las condiciones, vamos a utilizarnos y limitarnos al uso de Proteus, bien. Algunos, sobre todo los de ingeniería electrónica, ingeniería eléctrica, han utilizado ya este simulador, pero por ejemplo, si usted es de ingeniería de sistemas, probablemente no tenga mucha interacción con este software. Bien, entonces se lo vamos a explicar aquí, por si acaso, el uso. Sin embargo, ustedes ya han visto en varias clases que he dado yo que yo utilizo este simulador de Proteus para explicar ciertos fundamentos, ¿ok? Entonces, no debería tampoco ser tan difícil el entendimiento de este software. Bien, vamos a colocar aquí Proteus. Bien, entonces, si se fijan aquí en el curso, tenemos todo este corte. Bien, primero, segundo, llevamos el tercero aquí. En la actividad anterior realizaron ya circuitos secuenciales, contadores binarios, ¿ok? Contadores secuenciales, y ya pues por el último tenemos contadores asíncronos y simulación de circuitos digitales, donde esta simulación no solamente comprende el contador asíncrono, sino también puede ser con puertas lógicas, circuitos combinacionales, secuenciales, multiplexores, demultiplexores, ¿ok? Que son ya las últimas niveles de abstracción en un sistema digital que nosotros utilizamos. Bien, entonces, para este corte, si se fijan, ¿cuál es la teoría que estamos abarcando aquí? Diseño de contador asíncrono, que bueno, les recomiendo directamente que vean este, el primero, bien, porque el primero es pero muy similar al ejercicio que les mandé en, en la tarea, ¿ok? Aquí hay un poquito más de teoría y un poco más de lo que sería el diseño, digamos, más minucioso de lo que es un contador asíncrono. Aquí tenemos entonces el concepto de codificadores, multiplexores, de multiplexores, y aquí pues encontramos el apartado de simuladores eléctricos, ¿bien? El simulador electrónico por excelencia, al menos el que yo utilizo, es Proteus, bien, pero hay muchas más opciones, como por ejemplo Multisim, está Tinkercad, hay uno nuevo con inteligencia artificial que se llama Flux, ¿ok? Pero digamos el más sólido es este, Proteus, a mi parecer, ¿bien? O el más intuitivo, pues, para aproximarse a empezar a diseñar circuitos digitales como este, ¿bien? Aquí tenemos entonces un link para instalar Proteus. Si tienen dudas de o no tienen instalado el Proteus, se meten aquí, ¿ok? Lo descargan. Aquí pues el Proteus es un software de pago, ¿ok? Sin embargo, pues aquí hay una versión craqueada que pueden utilizar. No tiene todas las funcionalidades completas de Proteus, pero sí las suficientes para estos circuitos. Bien, entonces aquí está, lo pueden descargar aquí. Y aquí pues está el tutorial para descargarlo. Si no les sirve este link por alguna razón, por la versión, igualito ustedes colocan aquí Proteus, descargar gratis y les va a salir muchas alternativas, ¿ok? Porque es un software pues muy utilizado, ¿bien? Si tienen dudas respecto a eso. Luego, en Internet, pues hay muchísimos simuladores de circuitos digitales, o sea, varios ejemplos de proteos de simulación. Por ejemplo, aquí hay uno de multiplexores, aquí hay uno de display. Si se fijan en el resto de corte, hay varios videos que tienen simuladores de proteos. Por ejemplo, este contador de 4 bits en proteos, hay uno de compuertas digitales en proteos, y así vamos. Bien. Entonces, cualquier ejemplo de eso les puede servir para poder entender cómo funciona el simulador. Sin embargo, pues yo les voy a dar una introducción aquí también de su uso, ¿ok? Entonces, dicho eso, vamos a ver un momentico la parte de Proteus. Ustedes cuando les descarguen les va a aparecer esta ventana, ¿ok? Tienen pues muchas, digamos, opciones para simular, pero a ustedes lo que les interesa es el circuito digital. Bien, entonces vamos a empezar aquí donde dice New Project, ¿ok? Lo abrimos aquí. Él va a crear su proyecto, ¿bien? Ahí está. Aquí donde dice New Project le ponen el nombre que prefieran. Por ejemplo, aquí le vamos a poner, no sé, ejemplo, digital. Bien. Aquí aparece la carpeta donde la vamos a guardar. Bien. Y donde, donde van a seleccionar aquí la opción de New Project en este circulito, no en From Development Board, porque esto es otras cosas, ¿bien? Para programar microcontroladores como Arduino, Raspberry, otras cosas, ¿bien? O plantillas, pues, de circuitos analógicos ya realizados. Entonces se van aquí donde dice New Project, lo dejan ahí y le dan Next, ¿ok?
Aquí mi alerta porque ya tengo un proyecto que se llama igual, ¿bien? Luego aquí donde dicen crear schematic de la plantilla seleccionada, lo pueden dejar aquí o le pueden poner aquí que no creamos esquemático, ¿bien? Pero para compatibilidad es mucho mejor pues ponerlo aquí, create schematic y lo ponen default, ¿bien? Porque esto pues abre otra opción donde ustedes tendrían que manipular el esquemático directamente, ¿bien? Entonces lo dejan aquí en esta opción y lo ponen default, ¿bien? Para que no agarren ninguna plantilla ya preexistente. Le dan siguiente. Aquí donde dice si quieren crear PCB, PCB son tarjetas electrónicas, ¿ok? Por ejemplo, si ustedes hacen su circuito y lo quieren mandar a fabricar en físico, que es la idea por la cuestión del corte, pero bueno, ya sabemos que no se va a realizar, entonces le tendrían que poner aquí crear un PCB y eligen cuál PCB van a utilizar, ¿bien? Pero por ahora vamos a quedarnos sin crear tarjeta electrónica, simplemente con la simulación. Le damos siguiente. Aquí donde dice firmware, los de sistemas saben que esto se refiere al software, ¿cierto? Con licencia. Y no vamos a realizar ningún software encima de nuestros circuitos digitales, sino simplemente el circuito como tal, ¿bien? Sin embargo, si ustedes estuvieran trabajando con Arduino o con algún otro microcontrolador como un PIC, sí, pues podrían utilizar esa opción para cargar el programa, ¿bien? Sea por código directo o inclusive también por diagrama de bloques, ¿ok? Por flujograma, que ya ustedes lo deben conocer un poco. Bien, entonces le damos aquí donde dice no firmware y le damos acá next. Chequeamos que todo lo que nos interesa está aquí. Si queremos esquemático, que es el circuito, no queremos diseño, no queremos software, está perfecto. Entonces le damos a finish. Bien. Y aquí ya entramos al protein. Bien, entonces, lo que está aquí en la pantalla grande, todo esto, la hoja cuadriculada, es lo que se llama la hoja de trabajo. Bien. Es lo mismo cuando ustedes vieron en electiva, seguramente AutoCAD, o si vieron, creo que hay un software para hacer diagramas de flujo que utilizan aquí en el Santiago, que no me acuerdo cómo se llama, pero hay otro que se llama Flowchart o Flowia, ese también es así parecido, todos tienen pues su hoja de trabajo donde vamos a ir arrastrando y conectando los componentes, ¿bien? Aquí a la izquierda tenemos el menú más importante, que es el de selección. Si se fijan, pues tenemos aquí el ratón, que es justamente para movernos. Este, el amarillo, que es como una compuerta NOT, es el Component Mode, que me permite a mí seleccionar componentes, irlos poniendo en la hoja de trabajo. Y bueno, después hay otros, donde el más importante aquí sería este acá, que es el generador, que es para poner voltajes, corrientes y eso, ¿no? Entonces, vamos a empezar por hacer un circuito sencillo que ustedes, bueno, ya deben conocer porque lo hicimos en algunas reuniones, ¿ok? Entonces, nos centramos aquí para seleccionar un componente, nos vamos aquí donde dice la P de en inglés es de pick device, ¿ok? De como tomar o escoger device. Y L de librerías, ¿bien? Los que trabajan en programación sí conocen un poquito más ese lenguaje. Entonces uno dice P y aquí nos abre el menú de pick device, ¿ok? Es decir, de escoger dispositivos o circuitos que nosotros vamos a arrastrar a nuestra pestaña de hoja de trabajo, ¿bien? Obviamente nosotros estamos trabajando ¿con qué? Con circuitos digitales, ¿bien? Entonces, ¿cuál es el circuito digital por excelencia que nosotros utilizamos para la simulación? Una compuerta, ¿cierto? Entonces vamos a elegir una compuerta. Pongamos una compuerta AND. Entonces colocamos aquí compuerta AND, ¿bien? Nos abre un montón de opciones, pero obviamente nosotros vamos a elegir por la que conocemos. En este caso, la primera que nos salió aquí seleccionada, que es la AND, modelo activo, y simplemente es una compuerta AND de dos entradas. Aquí si lo leen en inglés, ustedes vieron en inglés en el Santiago también, pueden interpretar lo que significa, ¿bien? Entonces vamos a darle una compuerta AND, aquí está, ¿bien? Y vamos a ver los pines digitales, que también los habíamos visto en la reunión pasada, que serían los logic, ¿ok? Ponen logic y aquí les debe aparecer, aquí está. Logic probe, que es un logic state, o sea, un visor de estados lógicos, ¿bien? Y un logic toggle, que sirve para ingresar un estado lógico. Le damos luego OK, y aquí tenemos los tres componentes, una compuerta AND, un logic de salida y un logic de entrada. Bien, vamos a colocar dos de entrada, la compuerta AND, ¿sí? Acuérdense que simplemente seleccionan el componente de esta parte y luego simplemente clican aquí y ya les carga el componente, ¿ok? Y luego tenemos uno para visualizar el estado. Para conectar los pines, lo único que tenían que hacer, ¿qué es? Agarran, conectan un punto y lo llevan aquí, ¿ok? Agarran un punto, lo arrastran y lo pegan, ¿ok? Y así con cada uno. Aquí tenemos una compuerta AND que tiene un funcionamiento, ¿verdad? Fíjense, las dos entradas están en 0. Cuando yo prenda la simulación de aquí en Run, ¿cuánto va a ser la salida? ¿Va a estar en 0 o en 1?
¿Qué opinan? En cero, profe. En cero, listo, muy bien. Entonces, pum, colocamos aquí, está en cero, obviamente, comportan cero, listo. Y bueno, esto es lo mismo que habíamos visto, creo que en las primeras clases inclusive. Si ponemos aquí en uno, no pasa nada. ah, Y si ponemos acá, tampoco. Pero si las dos entradas están en uno, automáticamente la salida es un uno, como lo pueden ver. Entonces, una compuerta AND normal. Bien, vamos a colocar a una compuerta OR. Buscamos aquí, mismo sistema, le damos OK. Y fíjense, solamente con colocar la compuerta aquí encima, nos permite reemplazar y ya tenemos la compuerta OR. ¿Qué sabemos de la compuerta OR? Para que la salida sea un uno solamente importa, por su tabla de verdad, que alguna de las entradas sea un uno. Entonces, fíjense, pongo aquí el uno en la entrada, y ahí sale un uno. Si pongo este en 1 y pongo este en cero, sigue viendo un uno. Y si pongo este 2 en uno, sigue viendo un uno. ¿Sí? Sin ningún problema. ¿Ok? Vamos a poner otra compuerta más. Vamos a poner la compuerta SOR. ¿Ok? Vamos a seleccionarla aquí. La cargamos. La sustituimos. ¿Ok? Le damos aquí. ¿Qué tiene de especial la compuerta SOR? Que ella solamente vale uno si alguna de sus entradas vale uno. ¿Ok? Como en este caso. Pero si ambas entradas valen uno, ella vale cero. Y si ambas entradas valen cero, ella vale cero. ¿Qué quiere decir? Que ella solamente vale uno cuando las entradas son distintas. ¿Ok? Aquí vale uno, aquí vale uno. ¿Ven? Entonces con eso ya simulamos una compuerta lógica básica. Si se acuerdan, cuando vimos circuitos combinacionales, ya pasando a otro tema, las compuertas no solamente tenían dos entradas, pueden tener, por ejemplo, tres entradas. Entonces vamos a poner una AND con tres entradas. Fíjense, aquí hay una con tres. ¿Ok? Y vamos a ingresar esto. Ya saben que esto es una caja negra. ¿Ok? Ya hemos visto esos temas. Aquí está una compuerta AND y vamos a ponerle una entrada más. ¿Ok? Ahí está. Solamente es un uno si todas las tres entradas son un uno. Bien. Y dicho eso, esto quiere decir que nosotros también podemos interconectar varias compuertas. Por ejemplo, podemos poner esta compuerta AND y vamos a hacer una compuerta NAND. Una compuerta NAND, recuerda que es una compuerta AND con una compuerta NOT en serie. Entonces la colocamos aquí, activamos, subimos un poco la compuerta NOT, conectamos, ponemos el logic probe y lo tenemos. ¿Bien? La caja negra que nos indica que la salida de este señor, vamos a colocarlo acá, la salida de la compuerta AND vale uno solamente si todas sus entradas valen uno. Pero como este es un uno, cuando pase por la compuerta OR, NOT, perdón, ¿qué va a ocurrir? Que se va a volver un cero, ¿ok? Y así es como ustedes iban pues construyendo circuitos cada vez más grandes, ¿no? Con la salida de uno, la salida del otro, ¿bien? Por ejemplo, ya cuando ya tenemos más de dos compuertas, es lo que ya conocemos como un circuito combinacional, que corresponde a un funcionamiento, ¿bien? Por ejemplo, el del número par, los de los números impares, el del trolebús, el del metro, todos esos ejercicios que hicimos del tanque de ácido sulfúrico, todos esos pues tenían varias compuertas lógicas que definían su funcionamiento, se pueden simular y se observa pues de manera más fácil cómo funcionan. Bien, eso es un circuito combinacional. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, profe, está bien. Eso, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Al final, el objetivo de este corte, bien, era que ustedes pues simularan, que montaran un circuito, ¿ok? Pero en su defecto, pues vamos a montar nada más a nivel de simulación. Aquí pues tengo mi carpeta de simulaciones, tiene muchas simulaciones, pero vamos a buscar el que nos interesa, que son los digitales. Por ejemplo, vamos a buscar, instructivos, ajá, aquí tenemos unos de acá, un convertidor, abrir este contador, otro contador aquí, contador descendente JK, contador 3 bits, ok. Tenemos este también, una ALU, ok. Vamos a trabajar con este. Entonces, fíjense, vamos a empezar con este, contador convertidor de decimal a código BCD. A lo que es que esto es con diodos y ustedes no vieron diodos aquí, ¿no? Ok, bueno, si se fijan, ¿qué es esto? Cada diodo de esto es una compuerta lógica, ¿ok?
Es una compuerta lógica, una AND, una OR, una NOT, bien, solo que está hecho con diodos. También podría hacerse con transistores. Esto es lo que utiliza, por ejemplo, un teclado para convertir el 1 en binario, el 2 en binario, el 3 en binario, que ustedes ya lo saben hacer por conversión matemática. ¿Se acuerdan que decíamos de las bases, método de sumas, método de multiplicación sucesiva, ese tipo de cosas? ¿Bien? Pero esta vez lo hace electrónicamente. Bien, entonces, por ejemplo, aquí si marcamos el número 1, aquí tenemos el número 1. Si marcamos el número 2, aquí tenemos el número 2 en binario. Vamos a marcar el número 7, por ejemplo, que son todos en unos. Ahí está. ¿Bien? Un contador. ¿Bien? Pero vamos a poner uno un poquito más lógico. Esta es la algo, esta la vamos a ver después. Tenemos este que es un contador de 3 bits. Bien, este es parecido al que hicimos entonces en la reunión pasada. Fíjense que tenemos entonces mi contador. Este señor de aquí es un flip-flop de tipo JK. Ustedes ya lo conocen, bien. Sería un contador, en este caso, síncrono, ya que todos tienen en común la misma señal de reloj. Este tiene una señal de reloj común. Uy, este tiene un señal de reloj común. Este tiene una señal de reloj común que vienen todos de aquí, de este señor. ¿Ok? Que si lo abrimos, nos damos cuenta que tiene una frecuencia de reloj de 1 Hz, es decir, cada 1 segundo está marcando una señal de reloj. Y si le damos acá a funcionar, vamos a ver que está contando de 3 en 3, perdón, de 3 en 3 no, está contando en una cuenta de 3 bits, ¿ok? 00, 111, luego 110, luego 101, ¿sí? Se está disminuyendo la tabla de la verdad. Aquí va a ser 2, 1 y 0. Y luego 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¿bien? Que es un contador que ya ustedes saben diseñar porque lo hicieron el corte pasado, ¿bien? Fíjense que aquí está cada flip-flop con su reloj en común y tenemos aquí abajo una lógica con puertas lógicas que es la que me permite a mí, pues, regir el funcionamiento de este circuito contador de 3 bits. ¿Ok? Vamos a cerrar este, vamos a ver otro ejemplo. Un contador descendente de JK de 4 bits. Este nos interesa porque este es el que vamos a ver hoy, ¿ok? Su funcionamiento. Entonces vamos a minimizarlo por ahora, vamos a ir a otro. Fíjense que esto es un contador, pero en lugar de utilizar flip-flop JK, utilizamos flip-flops D, que es otro tipo de contador. ¿Se acuerdan que JK tenía una tabla de transición específica? Pero el D pues tiene otra tabla de transición y tiene también pues su forma específica de diseñarse, que es muy parecida a la otra, solo que lo único que cambia es la transición, ¿ok? Pero bueno, aquí está el ejemplo para que ustedes vean que también se puede hacer con flip-flop tipo D, porque a veces los flip-flop tipo D, dependiendo de la aplicación, pues son mucho más baratos para realizar la aplicación que ustedes prefieran, ¿ok? Este es un contador de la misma manera, de 3 bits, solo que en lugar de ir descendiendo, este contador va en ascendente, ¿ok? Si se dan cuenta, 1, 2, luego 3, luego 4 en binario, 5 con este 1 aquí. Ah, no, mentira, va de 1 a 4, entonces, de 1 a 5. Ujú. Bueno, sería entonces flip-flop tipo D, lo mismo. Flip-flop, reloj en común y con puertas lógicas, ¿ok? Otro tipo de simulación que se puede hacer. Este es un contador síncrono del primer ejercicio, que es el que ustedes debían hacer, ¿ok? Y otro subcontador síncrono. Vamos a buscar ya el que nos interesa. El de JK de 2 bits. A ver si bueno, este está bien para ver el funcionamiento principal, solamente con el reloj. Fíjense que de manera general, este señor que está aquí está apuntando a ambos relojes. El reloj del flip-flop J1 y el reloj del flip-flop J2. Uno se llama 1 y otro se llama U2. ¿Ok? Y a medida que vamos cambiando, él va contando. ¿Ok? Por ejemplo, arranca en 0. Luego vamos a pasarlo a 1, 1. Aquí está, que es 3 en binario, ¿ok? Vamos a pasarlo a 1, 0, que es 2 en binario. Luego a 0, 1, que aquí está, 1 en binario. Y por último a 0, 0. Bien, es un contador de 2 bits. ¿Ok? Este es el que estamos haciendo. Vamos a trabajar ahora sí con el contador asíncrono. Entonces, entendido ya que el simulador pues permite hacer muchas cosas, veamos las tareas y vamos a pasar justamente a ese contador. Entonces, fíjense. Explique con sus propias palabras. Primera pregunta. Defina qué es un contador asíncrono y sus diferencias con el contador síncrono respecto a conexiones en circuitos secuenciales. Entonces, si se acuerdan, nosotros habíamos dicho el corte pasado,
pueden revisar también la reunión donde se explica con un poquito más de paciencia eso, bien, pero aquí vamos a repasar rápidamente que cuando tenemos circuitos secuenciales, hay dos tipos. Hay circuitos secuenciales que son síncronos y hay circuitos secuenciales que son asíncronos, ¿ok? ¿Y qué hemos dicho? ¿Los síncronos eran para qué? ¿De qué nos servían los síncronos? Vamos a hacerlo aquí mejor. Ajá. ¿Cuál es la diferencia con los asíncronos y los síncronos? ¿Qué teniendo especial? ¿O qué Yo les... creo que, ¿Ah? yo creo que una de las características es el tema del reloj, profe. Eso, exactamente. Lo Y único que porque les diferencia uno utiliza el mismo reloj para los tres pines y creo que el otro tiene distinto uso, pues, o sea, tiene un reloj para cada uno. es, eso mismo es. No es un reloj para Ok, cada uno, pero sí se acerca. Bien. El síncrono tiene una ok. señal de clock o de CLK común, ¿ok? Común. Y lo pueden ver en... lo que pasa es que ya lo cerramos, vamos a abrir uno cualquiera aquí. Aquí está. Fíjense que aquí hay una señal de reloj que es común a todas. Este CLK es el mismo CLK que este flip-flop, ¿ok? Y que este flip-flop. Todos tienen una señal de reloj común. En cambio, este otro que les tengo aquí es un contador asíncrono. ¿Por qué? Fíjense. La señal de reloj... Profe, Ajá. tiene delay la pantalla, se quedó en la tarea. Ah, cónchale. Me avisan cuando se actualice. Si no, ya vamos a cerrar aquí. Ok. Bien, ahí ven ya la pantalla de simulación. Sí, Listo. Ok. Entonces esto es un contador síncrono. ¿Por qué? Porque la señal de reloj que está aquí arriba es la misma señal de reloj que se presenta acá, acá y en este último reloj. ¿Ok? Es decir, los tres relojes comparten la misma señal de clock. Bien, por lo tanto, los tres flip-flops están, como decimos, sincronizados. Bien, y eso es lo mismo que la zona horaria, ¿sí? La zona horaria que tengo aquí en Mérida es la misma que tienen ustedes allá, no sé, en Maturín, en Caracas, en Táchira, en donde sea que estén. ¿Ok? Todos están cambiando al mismo tiempo. Bien, esa es una señal asíncrona. En cambio, perdón, una señal síncrona. En cambio, una señal asíncrona es una señal de clock que no es común, ¿ok? O mejor dicho, que tiene una referencia. Bien, y es lo que vamos a ver. Fíjense, en este clock asíncrono que tenemos acá, tenemos una señal de reloj para el primer flip-flop, que es esta, ¿bien? Pero luego, la reloj de este señor, ¿de quién depende? No depende de la señal de reloj de este, sino depende de la salida de uno de los flip-flops, ¿sí lo ven? Que es este circuito, ¿ok? Y luego la señal de reloj de este depende de la salida del siguiente, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en el contador asíncrono, la señal de reloj no es común para ninguno de los flip-flops, pero lo que sí pasa es que uno se realimenta al otro. Entonces hay una señal de reloj inicial para el primer flip-flop, ¿ok? Y luego este flip-flop es el que va a estimular la cuenta para este señor, y para este señor, y para este señor, y así sucesivamente, ¿ok? Hasta el final. Bien. Eso es entonces un contador asíncrono. Entonces, si se define que es un contador asíncrono, ustedes lo ven aquí, es un contador, funciona igual que los otros, va a ser una secuencia, pero tiene una diferencia en ese clock, ¿ok? Y si tienen más dudas, pues consulten sobre todo estos dos videos, ¿ok? Que expliquen perfecto cómo es una señal reloj. De hecho, aquí vamos a trabajar un diagrama de estados que vamos a ir justamente a trabajarlo, a explicarlo sobre este mismo video que coloca esta persona, que se lo adjunté yo en la clase, ¿bien? Ahora, ¿cuál es la diferencia respecto a las conexiones? Fíjense, el contador síncrono, ¿qué pasa con el contador síncrono? Que la señal de reloj se conecta a todos los flip-flop, ¿ok? En cambio, en el asíncrono, la señal de reloj se conecta solamente al primer flip-flop, ¿ok? Esa es la diferencia. Bien. Lo dice, explica por qué es importante el empleo de los simuladores virtuales de circuitos electrónicos en el ámbito de ingeniería. ¿Qué pasa? Ustedes hicieron su diseño en papel.
luego lo calcularon, luego hicieron mapas de Karnaugh, luego pasaron el álgebra de Boole, efectuaron la reducción de sistemas digitales y tienen ya su caja negra, ¿ok? Si ustedes esa cosa la construyen directamente en la vida real, hay probabilidad de que fallen, ¿ok? Hay probabilidad de que sea por un error de ustedes de ejecución, de cálculo, o inclusive de que el componente venga defectuoso, esté mal diseñado, o directamente cualquiera, pues ruido electromagnético, o que se distrajo mientras estaba montando el circuito y montó el circuito mal. Resulta que cuando usted encienda, le aplica voltaje a ese circuito, ¿qué va a pasar? Explota, ¿ok? Kabum, o sea, se rompe todo, se daña un componente que, por ejemplo, le costó $5 o $2, $1, y pierde entonces dinero, pierde entonces inversión, y entonces el diseño que estaba haciendo no es factible. Y usted como ingeniero, y va a trabajar para una empresa, o va a crear su propia empresa, o tiene una empresa ahí para trabajar, la idea pues del ingeniero al final es que él ahorre dinero, ¿ok? Tiene que hacer el proyecto factible. Ahorrar dinero no para ser, digamos, más precario o más mediocre respecto al producto que le vas a ofrecer al cliente, sino porque vas a ahorrar dinero para maximizar las ganancias, ¿ok? O mejor dicho, maximizar la eficiencia, ¿bien? Porque el dinero que, por ejemplo, puedes estar gastando en un circuito que dañaste podría ser invertido para poner una mejor fuente de alimentación o invertir en el diseño del producto, ¿ok? Toda esa parte pues se toma en cuenta a la hora de llevar un producto a fabricación, ¿bien? Entonces, si ustedes van a, digamos, implementar un circuito, siempre es bueno que utilicen simuladores previo a montarlo. ¿Por qué? Porque los simuladores usted le permite observar cómo va a ser el funcionamiento del circuito antes de prenderlo. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí este circuito que realiza su cuenta cada vez que cambiemos aquí, ¿bien? Pero supongamos que usted en la vida real realizó el montaje de este circuito y resulta que este cable no lo conectó sin querer, ¿ok? Y usted prende esto. Y resulta que, fíjense, aquí hay un signo de interrogación. ¿Por qué? Porque hay un voltaje que no se sabe cuál tiene, porque no está conectado a nada. Y usted va cambiando, y usted resulta que la vida real ve que ese señor no cambia, no cambia, no cambia. Y resulta que usted tiene que entregar ese producto funcionando bien y se da cuenta que esta cuestión no sirve, ¿bien? Entonces es mucho más difícil seguir a ver cuál es el problema de por qué eso no le está funcionando en la vida real que revisar cuál es el problema de funcionamiento en simulación, ¿ok? Entonces, digamos que ese siempre es el proceso de diseño de un ingeniero, al menos a nivel de circuitos, ¿ok? Se hacen los cálculos, perdón, primero se ve el problema, luego se diseña, se hacen los cálculos, se realiza la simulación, se comprueba otra vez los cálculos y luego sí se realiza el montaje, ¿ok? Entonces, por eso que es importante los simuladores, ¿bien? Si tienen más dudas de eso, pueden consultar aquí, los simuladores electrónicos, donde hay un texto bien bueno para entender cuáles son los beneficios, ¿ok? Menciona qué beneficios obtiene de simular circuitos electrónicos en simuladores virtuales antes de realizar el montaje físico en prototipo, ya se lo expliqué. Y lo vamos con el último que es defina que es un multiplexor, demultiplexor, codificador y decodificador, ¿ok? Son circuitos combinacionales, circuitos digitales, ¿bien? Para consultar un poquito más, pueden ver, por supuesto, los videos que les dejé aquí, pero para, digamos, ¿cómo sería? Facilitarles pues el aprendizaje, se los voy a decir aquí de una vez, ¿ok? Entonces vamos primero con lo que es un multiplexor y un demultiplexor. Bien, entonces fíjense, aquí tenemos un multiplexor, es este señor de aquí, es el que está a la izquierda, que dice MUX, y un demultiplexor, pues es este, el que dice demux, ¿ok? Entonces, ¿qué es un multiplexor? Fíjense, tenemos una caja negra y tiene que muchas entradas o pocas entradas. Muchas entradas, Muchas entradas. ¿Y cuántas salidas tiene? una sola. Una sola, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que usted agarra y va a ingresar a esta caja multiplexor una cantidad de datos grande, ¿ok? Acuérdense que cada flecha puede ser o un 0 o un 1, ¿bien? Entonces, vamos que usted aquí le introdujo un 0, aquí un 1, aquí un 0, aquí otro 1, 1, 1, 0, ¿bien? Le ingresó una cantidad de datos a la caja. Pero de toda esta caja, ¿qué va a pasar? Solamente va a salir un solo dato, o un 1 o un 0, ¿bien? ¿Y este dato quién es? Este dato va a ser igual a una sola de estas entradas, ¿bien? Por ejemplo, si aquí en la primera flecha tú tienes el dato A, ¿ok? Y tú seleccionas al multiplexor para que te dé el dato A, entonces lo mismo que está en este lado de la flecha va a aparecer acá, ¿ok? Entonces tú puedes seleccionar el dato A, o puedes seleccionar el dato B, el dato C, el dato D, todos los datos tú los puedes seleccionar, ¿bien? La idea es que tú en una computadora tienes una cantidad de datos circulando, ¿bien?
tienes millones y millones de números binarios yendo de un lado al otro, ¿bien? En los buses de direccionamiento. Y tú tienes que elegir cuál dato te interesa, por ejemplo, para sumarlo, para restarlo, cuál es el que va a enviarse para, no sé, la sección Bluetooth, cuál va a ser para el control de la pantalla LCD, cuál va a ser para el teclado, ¿sí? Tienes que controlar ese flujo de datos. ¿Y cómo lo controlas? Con un multiplexor. Entonces, de una cantidad grande de entradas, solamente seleccionas una sola salida. De eso se trata el multiplexor, ¿ok? Entonces, es como si tú tuvieras una calle, ¿ok? Tienes una calle con muchos carros, con muchos carriles, pero solamente tienes un canal de salida, ¿bien? Supongo que sea un estacionamiento, por ejemplo. Entonces, en el estacionamiento hay muchos carros que quieren salir, ¿bien? Pero cuando todos llegan al estacionamiento, solamente uno puede salir o puede entrar dependiendo de cómo sea el flujo de dirección, ¿ok? Digamos también que puede ser como una especie de un embudo, ¿ok? Un embudo de verter agua, de verter líquido. Bien, vertes muchas gotas de agua en un embudo, pero solamente una es la que va saliendo por vez. ¿Ok? Y eso permite a mí, pues, ordenar el flujo de datos, también garantizar que solamente sea un dato que esté analizando a la vez, entre muchas otras cosas. ¿Se entendió? Sí, profe. Ok. Vamos a parar la reunión aquí, que está a punto de acabar, entonces necesito que alguien, porfa, la cree y me pase el link. ¿Sí? ¿Quién la Yo va a la crear? hago. Listo, chévere. Vamos entonces a finalizarla. Ahí está.